inteligencia empresarial, ¿vale? Hoy no vamos a hablar específicamente de trading, aunque sí que podemos sacar mucha información para trading con esto, ¿no? Pero en este caso ha sido un poquito diferente. El caso que la cuestión es que esto empezamos a desarrollarlo, a hacerlo y tal, y se nos ha ido un poquito las manos. Y al final, al final hemos desarrollado un sistema que genera una información para las compañías brutal, ¿no? Entonces, bueno, quiero enseñártelo para que lo veas. Me lo estoy pasando muy bien desarrollándolo, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, desarrollando, estoy viendo cuáles son los resultados y trabajándolo y tal. Cuando lo están viendo algunos amigos que ya lo han visto, pues se quedan muy asombrados de las posibilidades que hay. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esta herramienta. Básicamente es un sistema de inteligencia que a partir del sistema de inteligencia nos permite crear todo tipo de herramientas, pero muy orientadas y muy dirigidas al público objetivo al que vamos a trabajar. Y vas a ver cómo podemos desarrollar datos increíbles del público objetivo, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a ver la parte de análisis. Esto está medio en español, medio en inglés todavía. Si lo estás escuchando en inglés, sigue un poco más el audio más que el texto que vas a ver. Voy a intentar explicarlo lo más fácil posible, pero creo que todavía hay cosas que no van a salir en inglés. Entonces, pues bueno, para que lo veas. Digamos que la clave está en lo siguiente. Yo siempre que he trabajado con compañías, siempre he tenido más presente la parte de cómo pensaba el cliente, cómo es el cliente, el pensamiento del cliente, no tanto la creación del producto. La creación del producto viene como parte final, ¿vale? Entonces, nosotros cuando tú partes con una compañía, normalmente sueles tener un producto porque eres en lo que eres experto, te especializas en una cosa, y luego puedes ir dirigido a venderlo en el mercado, pero siempre ahí te vas a encontrar un mogollón de problemas. Mogollón de problemas de canales, que no conocías los canales, que tienes que dedicar mucho tiempo a conocerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras opciones en las cuales lo primero que tenemos que conocer es cómo funciona nuestro cliente, es decir, por dónde se mueve, qué es lo que hace y sobre todo qué piensa. Lo más importante es qué piensa. Dentro del pensamiento de un cliente hay un concepto que se llama lo que es el mapa de empatía, ¿vale? Es decir, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus ideas, sus deseos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas podemos tener un mapa de empatía que nos da una información muy válida y a partir de ahí podemos empezar a desarrollar muchísima información. Entonces vamos a trabajar lo que es un mapa de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? Vamos a hacerlo con una compañía, es decir, una empresa que lo que hace es manufacturar a terceros. Bien, entonces vamos a entrar en la parte esta de aquí. El mapa de empatía lo primero que vamos a poner a trabajar es la parte de qué tipo de cliente objetivo es al que voy a ir, que en este caso son empresas grandes de belleza, cosméticos, santidad, etcétera. ¿Cuál es la descripción del servicio? En este caso es una compañía americana medianita que se dedica a private label y fabricación para terceros de cosas de cosmética y cosas de estas. Aquí podemos trabajar con referencias. Si tenemos una referencia a una compañía específica, que puede ser una compañía ideal, un cliente ideal, le podemos poner aquí para que la tome como referencia. No trabaja nada sobre ella en esta parte, ¿no? Pero no vamos a poner ninguna, porque no quiero tampoco comprometer nada. Entonces vamos a darle aquí, nos genera lo que es el mapa de empatía. Esperamos un poquito y ¡pum! Ha tardado como 30 segundos, 40 segundos, una cosa así. Y nos da varias información. Lo primero es qué piensa y qué siente el cliente. Nos da una información muy válida de qué es lo que está pasando en su cabeza, en qué piensa y qué siente, cómo se siente, qué ve en general, qué oye en su entorno, en las reuniones donde asiste, etcétera, etcétera, qué dice y qué hace, ¿vale? Qué es lo que dice y qué hace en su entorno habitual, qué tipo de dolores o frustraciones tiene, qué tipo de gains, o sea, qué tipo de beneficios quiero obtener, cuáles son las implicaciones estratégicas para marketing en este caso, que serían estas de aquí. Aquí ya viene en español, aquí tenemos que hacer una traducción. ¿Qué tendencias en IA y automatización existe que le están afectando? Y luego una serie de fuentes generales de sitios donde ha encontrado información para poder sacar todo este mapa de empatía, ¿vale? Es decir, nos da una información bastante buena, pero yo quiero saber quién sería el comprador, o sea, es decir, entonces vamos a ir a lo que se llama el Buyer Persona 360, donde aquí con esta información de
el mapa de empatía, lo que vamos a hacer es decirle que genere un buyer persona. ¿Quién es el comprador? ¿Cómo vive? ¿Qué hace en su día a día? Etcétera. Queremos saber información de él. Le damos aquí y esperamos a que nos la genere. Bien, pues aquí tenemos nuestro perfil de cliente. Nuestro perfil de cliente sería... el nombre es inventado, es completamente inventado. No existe, no sé si existirá esta persona, pero si existe es pura coincidencia. Entonces se llama Elena Petrova, mujer, vive en Reino Unido, 42 años, directora de Innovación y Desarrollo de Producto, doctorado en cosmética, MBA en bioquímica y cosmética, etcétera, etcétera. Está casada, su esposo es ingeniero de software, tiene 2 niños, etcétera. Y te dice qué ingresos estimados anuales está teniendo. En este caso lo ponen en libras, pero si lo hubiéramos orientado más hacia perfil norteamericano o perfil español o el sector que hubiéramos querido, lo hubiera puesto. Situación laboral por país. Situación laboral, pues una empresa multinacional de belleza que cuida personal, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 10.000 empleados a nivel global, 4 años de antigüedad, 12 en la empresa. Investiga el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuál es su perfil psicográfico? Pues analítica, orientada a resultados, visión pragmática. Su estilo de vida, pues al final es una persona ocupada, etcétera, etcétera. Y aquí nos dice cuál es su día a día, cómo sería un día a día de ella, ¿no? Entonces dice, Elena se levanta a las 6 de la mañana, revisa rápidamente los correos urgentes, mientras ve su tablet, toma un café y se prepara para llevar a sus hijos a la escuela. A las 7:30 deja a los niños y deja la oficina, su jornada empieza a las tal. Empieza más o menos a desarrollar todo su día a día y te dice pues qué tipo de herramientas de tecnología utiliza habitualmente. Es una estimación, no es que sean estas específicamente, es una estimación. Qué tipo de canales utiliza a nivel profesional, qué tipo de redes es en las que se mueve habitualmente, criterios de compra, por ejemplo, es un tema muy importante a la hora de tomar decisión, presupuesto disponible, estimado, etcétera, etcétera. Hay un punto que es lo que para ella va a ser relevante, para tu cliente va a ser relevante, que es donde es decir, no te va a comprar porque le caigas muy bien o no te va a comprar, sino te va a comprar porque le des resultados. Es una persona orientada a resultados. Entonces, ¿dónde se ven los resultados y dónde se pueden medir? En las KPI, ¿vale? Key Performance Indicator. Entonces, en las KPIs, lo que puedes hacer es decirle aquí que te genere cuáles son las KPIs principales de este tipo de producto para este tipo de cliente y te va a explicar cuáles son un grupo de KPIs que tú vas a poder elegir, vas a poder rehacer cada X tiempo, o sea, vas a poder rehacer todas las que quieras para poder ver dónde tu KPI es la que le puede encajar. Por ejemplo, aquí, el tiempo de desarrollo, tasa de prototipos exitosos. Bueno, para ella es muy importante tener prototipos rápidos, viables, que funcionen bien, etcétera, para poder lanzarlo lo antes posible, tomar decisiones lo antes posible del producto. Es una viabilidad alta, corresponde al ámbito del producto. Por ejemplo, vamos a guardarlo. Tenemos capacidad de dar de ofrecerle un servicio de éxito en este punto, con esta KPI, lo guardamos. Si no, la quitamos, ¿vale? Es decir, aquí lo que tienes que tener claro es que si, por ejemplo, estás entrando en un nuevo negocio y no tienes capacidad de dar una KPI al menos media a un cliente, pues va a ser muy difícil que al final te tomen en serio. Entonces, para esto necesitas ser alguien que tiene capacidad. Si quieres entrar ahí, tienes que tener capacidad de ofrecer un servicio rápido de una forma determinada. Índice de adopción de nuevas tecnologías o ingredientes, capacidad alta, tasa de proyectos escalables y flexibles, es decir, eliges las que tú quieras, ¿vale? Entonces estas son de producto todas, ¿no? Ahora tenemos de ventas. A ver, ¿qué es lo que le interesa ya a la venta? Pues lanzamientos exitosos, etcétera. Pues también le podemos ayudar. Puntuación de innovación, pues también, etcétera. Las que sean. Las que no encajan, las que no te sirven directamente, pues las coges, las quitas de aquí, las eliminas y vuelves a darle a regenerar. Entonces te regeneran nuevas KPIs que puedes ir añadiendo también si te interesan. Te puedes tirar metiendo KPIs todas las que quieras. Entonces, una vez que tienes esto, vamos al tipo de producto. Hacer un nuevo análisis, elegimos un mapa de empatía, elegimos el tipo de actividad a la que nos vamos a dedicar y, importante, el alcance para analizar el mercado. Es una tendencia global, es una tendencia local. Si es local, por ejemplo, yo vivo en Chile, pues puedo ir aquí a Chile. Vivo en Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala, los países que sean.
Ahora estamos mucho en la parte latina, pero también Italia, Portugal, Países Bajos, Europa, etcétera, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces podemos ir eligiendo, vamos a suponer que es global, pero podemos definir por país también, ¿vale? Entonces va a trabajar el área de países, las tendencias en países. Imagínate que ahora pues hay muchas veces que las tendencias globales empiezan en un país. Entonces es muy interesante ver qué está pasando. Y podemos sacar tantas tendencias como queramos. Podemos sacar una base de datos de 500 tendencias, una en cada país. O sea, es decir, podemos hacer lo que queramos. Entonces aquí tenemos el alcance. Vamos a poner el global para que sea más fácil el análisis. ¡Pum! Vale, aquí está. Entonces, ¿cuáles son... ¿Cuáles son las tendencias de todo esto? Pues un mercado global, nos habla del mercado global, donde se está moviendo, tendencias actuales, sostenibilidad en empaques tecnológicos, personalización de productos naturales, digitalización, automatización, crecimiento del segmento anti-aging, integración con IA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí te dice algunos ejemplos donde se están haciendo este tipo de temas de forma exitosa. Aquí te habla ya de tamaño de estado del mercado, dónde se está moviendo todo esto, comportamiento del consumidor, tecnología e innovaciones, panorama competitivo, oportunidades de negocios, desafíos y riesgos, proyecciones futuras, fuentes y referencias, etcétera. Entonces, con esto ves aquí donde sale toda la información que está sacando, ¿no? Para que tú veas, o sea, es la parte inicial donde está analizando por si a ti te interesa identificar si esto es de valor o no para ti. Y ahora, una vez que tengo las KPIs y las tendencias, me voy a ir a producto. Entonces yo llego y digo, bueno, yo me dedico a vender un producto determinado, ¿vale? Que tiene que ver, mi cliente es este, mi buyer persona es este, mi mercado es este. Y ahora yo voy a elegir una serie de las que hemos elegido, de las KPIs que hemos elegido. Podemos elegir, oye, ¿en qué que mi producto puede aportar un valor alto en esto? Pues en la puntuación de innovación conceptual, en la tasa de éxito del lanzamiento de producto, en el índice de adopción de nuevas tecnologías, en la tasa de prototipos, perfecto. Genérame el producto perfecto para este cliente. O sea, decir, ¿cómo tengo yo que entrar a este tipo de cliente, a este perfil de cliente, para que dándole una presentación, una idea, rápidamente tenga el concepto de qué va la historia. ¿Vale? Entonces, estamos ahí trabajando en eso. El negocio aquí se ha estado creando varios. Todo esto son inventados, ¿eh? O sea, no hay nada... si es algo real, no se ha hecho aposta, ¿no? En este caso se llama Neuroglow IA, plataforma de co-creación cosmética predictiva. Joder, acojonante como suena. Entonces, plataforma de creación cosmética predictiva, que lo que hace, es una plataforma B2B SaaS innovadora, tal. Características fáciles, motor predictivo de tendencia, regulación, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que quiere conseguir, los que puede conseguir el producto? ¿Cuál es la diferenciación principal del producto? Segmento objetivo, ¿dónde está el segmento objetivo de tu cliente? ¿Cuál es el precio sugerido? Modelo de negocio en el que se va a focalizar todo, canales de distribución, KPIs recomendados, los KPIs a los que va a poder acceder, te da algún otro punto importante. La estrategia de lanzamiento, cómo sería trabajar este tema, las ventajas competitivas que va a generar, es decir, dónde está el punto. Entonces te da una información muy válida que luego a ti te servirá más o menos, pero te da un punto clave de, en función de todas las tendencias, lo que hay, etcétera, cómo tú puedes hacer que tu producto de fabricación, en este caso para terceros, sea literalmente algo novedoso, algo enfocado y que le dé los resultados que quiere esa persona que le des, ¿no? Vamos aquí a nuestro script de venta, le damos el mapa de empatía, le seleccionamos el buyer persona, le seleccionamos nuestro sistema, los KPIs en los que me voy a focalizar en la presentación, que puedo poner todos o puedo quitar algunos, datos seleccionados, lo que estamos aquí, y entonces le digo que me genere el script de venta. Genera un script, le decimos copiarlo, nos lo llevamos a Gamma y le decimos que genere a partir de una instrucción. Le decimos que haga presentación tradicional en español, se lo podemos decir también en inglés, vamos a decirle en inglés. Nos da igual, o sea, aquí lo que le pongamos, aquí le ponemos todo en español como nos ha salido a nosotros. Fíjate que en todo el texto que nos ha dado nos da el nombre del orador, o sea, decir, lo que tú tienes que decir en un vídeo, si quieres hablarlo, o en la presentación, si quieres hablarlo, grabarla, y toda la información que debe tener la presentación. Entonces le damos aquí, editar, pum, vamos a ponerle conciso, ¿vale? Emprendedor responsable del producto cosmética, nos hace aquí una idea, tipo de tono, podemos cambiarlo lo que queramos,
No sé si al final no lo va a hacer en español o en inglés, pero bueno. A informe de salida en inglés, vale. Y decimos generar, pum. Y empieza a generar el solito. Y nos empieza a desarrollar toda la presentación con el enfoque que le hemos dicho. Esto también se lo podemos enviar directamente. Aquí lo he pegado, copiado y pegado en Gamma, pero se lo podemos enviar a cualquier sistema, a PowerPoint, a tal, cualquiera que tenga un poco de inteligencia artificial ya incorporada, se le envía y te lo organiza y tal, ¿no? Entonces aquí te va creando toda la presentación con las imágenes, pues muy orientada, pum pum, por qué te importa, la realidad del mercado, etcétera. Entonces te va dando esa información con dibujos de imágenes, lo que tú puedes hacer, plantear, luego lo puedes modificar, claro, aquí, pero te quita mucho trabajo, ¿no? Y luego aquí también te puede generar, no voy a entrar en este detalle porque hay información ya que no puedo mostrar, pero te va a generar landing page específicas con bullets específicos, todo orientado a la conversión, a la máxima conversión. Igual que eso te va a generar anuncios para todas las plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, la otra que no me acuerdo, Google Ads, y creo que vamos a incorporar ahora TikTok y no sé cuál más. Bueno, pues todas estas te las crea. Vamos a integrar también los sistemas de análisis de anuncios para que veamos cuáles son los que mejor funcionan y los que peor. Además vamos a integrar toda la parte de social media, que ya está una parte integrada, en la cual puede generar por cada mes 30 post de cada red social con toda esta orientación, ¿vale? O sea, es decir, tal. Y bueno, luego tenemos un mogollón de cosas que ya es que hemos empezado a sacar y esto ya se nos ha ido un poco de madre. Pero bueno, espero que te haya gustado. Me parece interesante compartir esto para que veas lo que se puede hacer. Y sobre todo, si tú quieres tener sistemas de inteligencia de estos dedicados para tu empresa, organizados y tal, pues dímelo y si vemos que está bien, pues podemos hacer algo, ¿vale? Un abrazo. Tú quieres implementarlo dentro de tu propia compañía. O sea, es decir, te podemos ayudar a desarrollar cosas parecidas a esto, adaptadas a tu compañía, ¿vale? Porque esto es también lo que has visto muy general, ¿vale? Entonces, contáctanos y estaremos encantados. Ya te diré cuáles son los pasos porque todavía no lo tenemos ni claro. O sea, todo esto ha sido súper rápido y, como te digo, se nos ha ido un poco de madre la situación. Si te parece interesante poder desarrollarlo para tu compañía, tenerlo para tu compañía, nos contactas, me contactas y hablamos. Ahora, puedes hacerlo por LinkedIn perfectamente.